Muy buenos días, amados hermanos y queridos amigos quienes nos escuchan a través de las redes sociales. Reciban un saludo caluroso y fraternal de parte de este que les habla, James Rivera, y de toda la Iglesia Bíblica Bautista en Aguadilla, Puerto Rico, hoy domingo 15 de marzo de 2020, y en especial de parte de su pastor Tito Ortega. En esta mañana no estamos con ustedes físicamente como hubiésemos querido, sin embargo, nuestro corazón está con cada uno de ustedes. Sabemos que atravesamos un tiempo difícil en estos días, no solamente en nuestra isla, sino a través de todo el mundo. Sin embargo, es por precaución que no estamos en nuestro templo, el templo de nuestro Señor allá en Aguadilla. Pero donde esté la iglesia de Dios, ahí estará nuestro Señor. Él nos promete que donde haya 2 o 3 reunidos en su nombre, estará Él. Así que estemos nosotros a la distancia, estemos juntos, estemos físicamente juntos. Donde quiera que estemos, Él está con nosotros. Esta crisis que estamos atravesando es una muy difícil, sin embargo hay otras situaciones que también estamos atravesando. Situaciones recientes como los temblores que se sintieron en el sur de Puerto Rico y que aún hay réplicas de ellos. Y aparte de eso hay personas quienes aún viven los estragos causados por 2 terribles huracanes hace 2 años y medio atrás. Pero en distintas partes del mundo hay personas quienes están sufriendo por inundaciones, por fuegos forestales, por corrupción gubernamental, por hambruna, por la maldad del hombre, en fin, por tantas situaciones que aquejan a toda la humanidad. Pero todo esto tiene una solución, porque todo lo que vivimos aquí es temporal. La solución está en Cristo Jesús. Aunque estemos viviendo a través de tiempos tempestuosos, el Señor nos promete que Él estará con nosotros. Dice la palabra de Dios que en este mundo tendremos aflicción, pero que debemos confiar porque Cristo Jesús ha vencido el mundo. Y por eso que esta mañana nos acercamos a Él confiados que Él, en su gran amor, misericordia y compasión, nos dirigirá y nos dará la paz necesaria para nuestras almas para poder sobrellevar todas las cargas que tengamos que enfrentar en estos días. En estas últimas semanas hemos estado considerando vocabulario bíblico. 2 semanas atrás comenzamos estudiando la palabra santo. En la perspectiva del libro de Isaías, veíamos la palabra santo considerando la naturaleza de Dios. ¿Quién es santo? ¿Quién es único? ¿Quién está por encima de todo lo creado? Y quien con su propia voz nos dice que debemos ser santos porque Él es santo. La semana pasada consideramos la palabra perdido, considerando el pasaje del hijo pródigo, según narrado por San Lucas. Y vimos que este varón estaba en una condición deplorable, triste, sin esperanza, sin Jesús. Pero hoy vamos a considerar la palabra que es la antítesis de la perdición. Me refiero a la salvación, que solamente se encuentra en Cristo Jesús. Así que les invito a que nos acompañen para poder deleitarnos en la palabra del Señor, ser alimentados espiritualmente y ver de dónde es que proviene la paz, mientras hallamos nosotros la comunión con Cristo Jesús, en Cristo Jesús, de Cristo Jesús, y a través de Él podemos hallar la paz en la salvación, en la comunión con Dios. Tenemos primeramente una palabra de oración y luego continuaremos. Les exhortamos que busquen en su Biblia el capítulo 3 de Romanos. Oramos primero. Santo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta gran bendición que tú nos permites de estar juntos. Aunque es de esta manera, a través de las redes sociales, gracias, mi Señor, porque tú provees para ello. Te imploramos ahora que tú abras la palabra para nosotros, que tú alcances a todos aquellos quienes están atravesando dificultad en esta mañana, que tú seas con ellos, bendiciéndoles, protegiéndoles, sustentándoles y asegurándoles que no importa cuál sea su circunstancia, tú tienes palabra para su vida en este día, si es que ellos pueden creer. Ayúdanos a creer, mi Señor, y ayúdanos a estar bien atentos al mensaje que tú tienes para nosotros a través de tu palabra. Te lo imploramos todo en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Pues hermanos, como les decía anteriormente, hace 2 semanas comenzamos el tema Vocabulario Santo, entendiendo el lenguaje de la fe. Hoy, la tercera sesión, estamos considerando la palabra salvación y como les exhortara hace un momento, estaremos considerando la palabra de Dios en Romanos 3, los versículos 20 al 28. La idea central del estudio es que Jesús hizo posible que seamos justos delante de Dios. Dice la palabra del Señor allá al principio del capítulo 3, o realmente a mediados, haciendo referencia a distintos pasajes en los Salmos, comenzando en el versículo 10 del capítulo 3, como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Y ahí continúa, aparentemente haciendo una lista de lo que hay en el corazón del hombre. Parecería ser una repetición o un eco de lo que vemos luego allá en la carta que se le escribirá a la iglesia en Galacia, a la iglesia de los Gálatas, capítulo 5, donde se habla sobre las obras de la carne, donde hay esta larga lista de toda esta negatividad que hay en el corazón del hombre. Pues la justificación es lograr que seamos contrarios a lo que está diciendo la palabra de Dios en el capítulo 3, en el escrito de Pablo a la iglesia en Roma. Hay pocos pasajes que hablan de la salvación de la manera que lo hace Pablo en el capítulo 3 de Romanos. Aquí él subraya la situación terrible que vive la humanidad, como escribimos en este segundo punto, en esta laminilla, subraya la condición perdida y perversa sin Dios de la humanidad. Como el hijo pródigo estuviéramos nosotros considerando la semana pasada, sin esperanza. Pero sí hay una esperanza, sí hay una salida. Y esta salida se encuentra en Cristo, quien hizo el sacrificio ulterior por cada uno de nosotros, por toda la humanidad, para que tuviéramos la opción de no tener que ser condenados por la eternidad, sino por ser salvos. Antes de ir al estudio, quisiera que consideráramos esta imagen que acabo de proyectar. Es una pintura por un pintor belga, cuyo nombre era Peter Bruegel. Está basado en la mitología griega y el mito es el mito de Ícaro. El título de la pintura es Landscape with the Fall of Icarus. Y cuando observamos la pintura, vemos un paisaje, vemos varias personas allí y vemos lo que pudiera muy bien ser un día hermoso y personas realizando sus tareas en, pues, en este lugar. Sin embargo, no, no se nos ocurre por lo general enfocarnos en esta parte inferior derecha y vemos unas piernas que salen del agua y esas son las piernas de Ícaro. La mitología griega narra sobre este joven cuyo padre era un inventor. Él y su padre se encontraban presos en el laberinto del Minotauro. El padre crea unas alas de cera y antes de ponérselas a su hijo le da la advertencia de que no debe volar muy alto porque el sol las derretiría y él caería al agua. Pues yo veo un paralelo entre la situación de Ícaro y la del ser humano. Aunque esto es en la mitología griega, vemos nosotros algo de sabiduría en la historia. Nosotros como seres humanos muchas veces pretendemos ir por la vida haciendo las cosas que se nos antoja y luego nos encontramos en una situación en la cual o para la cual nosotros no hayamos salida. Hay instancias en las cuales pretendemos nosotros hallar la salida a esas circunstancias por nuestras propias fuerzas. Y en esta búsqueda, cuando ya es muy tarde, muchas veces nos damos cuenta que buscábamos
en el lugar incorrecto. Y lamentablemente muchas personas en esta búsqueda de hallar la salida a sus circunstancias por su propia fuerza, no la hallan y no se dan cuenta que Dios está esperándoles con la única salida posible. De esto se trata lo que nos habla Pablo aquí en el libro a los Romanos, en la carta a los Romanos, en el capítulo número 3. Vamos a estar viendo los primeros 3 versículos del estudio de la mañana. Los versículos 20 al 22 leen de esta manera. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Pues vamos a ver de qué nos está hablando Pablo en esta porción. El versículo justo antes de lo que yo leyera dice, versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y luego continúa lo que acabamos de leer. El problema aquí está en que hay quienes se han quedado estáticos en la ley. El pueblo judío era un pueblo de dura cerviz, como muy bien lo dice la palabra de Dios. Y pretendían ellos vivir las vidas o vivir sus vidas haciendo el bien para ellos obtener la salvación por sus propios méritos. No obstante, no habían comprendido aquello para lo cual estaba puesta la ley, lo cual Pablo subraya claramente en esta porción. La ley estaba puesta simplemente para que nosotros pudiéramos darnos cuenta del mal que yace en nosotros y que por nuestras propias cuentas no podríamos nosotros hacer nada al respecto, particularmente respecto a nuestra relación con Dios. La única manera de nosotros poder amistarnos con Él es poder nosotros comprender nuestra naturaleza pecaminosa, no solamente comprenderla, sino aceptar y confesarla, y aceptar que solamente en Él podemos nosotros hallar la salvación. Antes de proseguir al análisis de esta porción, el capítulo número 4, Pablo continúa hablando sobre aquello que la ley y los profetas subrayaban. En el capítulo 4, si van conmigo en su Biblia, no lo tengo proyectado aquí, pero usted puede verlo en su Biblia. Dice Pablo en el capítulo 4, versículo 1, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y fue contado por justicia. Pues vemos ahí que Pablo subraya el hecho de que en el Antiguo Testamento, que es la Biblia, ya Dios había subrayado, había especificado, había dicho de qué manera quería que nosotros nos amistáramos con Él, qué tipo de relación debíamos tener nosotros con Él. Y esta relación debía ser una de fe en Él. Obviamente, el Señor prometió a su pueblo que enviaría el Mesías, aquel que habría de estar con ellos y que habría de representar a Dios en todo y que habría de darle la salvación al pueblo. Este Mesías llegó, sin embargo, el pueblo para el cual llegó, primeramente, no le quiso recibir, no le aceptó. Cuando ustedes van a los evangelios, al evangelio de Juan, Juan dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, pero a todo aquel que le recibió le fue dada potestad de ser hechos hijos de Dios. No es posible alcanzar la salvación de nuestras almas mediante las obras. El propósito de la ley es hacernos conscientes de nuestra debilidad y el pecado. Entonces, ¿es imposible llegar a Dios? Todo lo contrario. El camino que nos lleva a Dios no es el de la ley, sino el de la gracia. No por obras, sino por la fe. Es lo que evalúa Barclay a través de este pasaje que acabamos nosotros de ver.
No podemos nosotros alcanzar la salvación por nuestros propios méritos. Hay tres comparaciones que se establecen a través de estos versículos que vamos a estar considerando. En este pasaje particularmente vemos uno solo, y es el del ejemplo del tribunal de Dios. La palabra que se utiliza en distintas formas, o sea, hay distintas palabras que comparten una raíz en común. La palabra justificar en el idioma original es dikaion. Este vocablo tiene un sufijo que lo que significa es no hacer algo, sino considerar a uno como algo. Y esto es lo que hace Dios para con nosotros. En vez de considerarnos a nosotros por lo que nosotros somos, o sea, en vez de castigarnos por lo que nosotros merecemos, Él decide tratarnos a nosotros con compasión y con misericordia. Sin embargo, para poder hacerlo, Él ha dictado un plan, el plan de justificarnos de una manera en particular, que es la que continúa Pablo hablando en la próxima porción. Es importante nosotros subrayar que cuando Pablo dice que Dios justifica al malvado, quiere decir que Dios trata como si fuera bueno a todo aquel que no lo merece. Eso era lo que escandalizaba a los judíos hasta el colmo. Para ellos eso solo lo haría un juez inicuo. En Proverbios 17:15 dice, el justificar al culpable es una abominación para Dios. Y luego en Éxodo 23:7, yo no perdonaré al culpable. Pero Pablo dice que eso es precisamente lo que hace Dios. ¿Cómo puedo yo saber que Dios es así? Lo sé porque Jesús lo ha dicho. Vino a decirnos que Dios nos ama aunque somos malos. Vino a decirnos que aunque somos pecadores, seguimos siéndole muy queridos a Dios. Cuando descubrimos eso y lo creemos, se cambia radicalmente nuestra relación con Dios. Somos conscientes de nuestro pecado, pero ya no estábamos aterrados ni alejados. Quebrantados y arrepentidos, acudimos a Dios como viene a su madre un niño, y sabemos que el Dios al que venimos es amor, amor en lo absoluto. Eso es lo que quiere decir justificación por la fe en Jesucristo. Quiere decir que estamos en la debida relación con Dios porque creemos de todo corazón que lo que Jesús nos ha dicho de Dios es precisamente la verdad. Pasamos entonces a los versículos 23 y 24 de Romanos 3. Dice esta porción, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y aquí están las otras dos comparaciones que hace Pablo. Primeramente, el ejemplo de sacrificio. La palabra hilasterión es la que se traduce como propiciación o propiciar en el pasaje que acabamos de ver. Y esto significa un sacrificio que se hace, ¿verdad? Una acción agradable a Dios con la que se mueva misericordia. Sacrificio que se ofrecía en la ley antigua para aplacar la justicia divina y tener a Dios propicio. Pues hay personas quienes pretenden hacer diferentes cosas. Hay personas quienes pretenden buscar distintos dioses y les prenden vela, les rezan distintos rezos, distintas oraciones. Sin embargo, Dios ha trazado un plan específico mediante el cual nosotros podemos aplacar su ira. Realmente no nosotros, sino acogernos a ese plan. Y nos dice que el acto de propiciación lo hace Dios mismo mediante la sangre redentora de su Hijo Jesucristo. Jesucristo con su vida de obediencia y su muerte por amor, como aparece al final de esta laminilla, le ofreció a Dios el único sacrificio que puede expiar el pecado real y verdaderamente. El tercer ejemplo que presenta Pablo aquí es el ejemplo de la esclavitud y nos habla sobre cómo es que Cristo Jesús nos ha librado, ¿verdad? La palabra en griego que se traduce como redención es apolitrosis. Éramos nosotros presos, esclavos del pecado y Jesucristo es el único que nos podía libertar.
La experiencia humana era que un sacrificio animal no podía producir el efecto de la salvación real del individuo, aunque este era el ritual. A ti no te complacen los sacrificios si yo te ofreciera holocaustos. A ti no te agradaría. Así narra o dicta Salmo 51:16. Luego también dice, ¿con qué me presentaré al Señor y daré culto al Altísimo? Con holocaustos, con becerros de un año. ¿Le agradarán al Señor millares de carneros o miriadas de arroyos de aceite? ¿Tendré que dar mi primogénito en compensación por mi transgresión, o el fruto de mis entrañas para expiar el pecado de mi alma? Miqueas 6:6. Los hombres sabían instintivamente que una vez que habían pecado, toda la parafernalia de los sacrificios terrenales no podrían arreglar las cosas. Ciertamente, lo único que podría hacerlo era lo que Dios había predeterminado para aplacar su ira. Pablo dice, Jesucristo, con su vida de obediencia y su muerte por amor, le ofreció a Dios el único sacrificio que puede expiar el pecado real y verdaderamente. E insiste en que lo que sucedió en la cruz nos abre la puerta para que volvamos a estar en la debida relación con Dios, cosa que no puede hacer ningún otro sacrificio. Además, por último, Pablo dice que Dios hizo todo esto porque es justo y acepta como justo al que cree en Jesús. Es lo más sorprendente que se puede decir jamás. Wenger lo llamaba la suprema paradoja del Evangelio. Vamos a pensar un poquito. Quiere decir que Dios es justo y que acepta al pecador como si fuera justo. Lo natural habría sido, Dios es justo y por tanto condena al pecador como un criminal. Pero aquí tenemos la gran paradoja. Dios es justo y de alguna manera, con esa gracia increíble, milagrosa que Jesús vino a traer al mundo, acepta a los pecadores no como criminales, sino como hijos a los que sigue amando a pesar de todo. ¿Qué es todo esto en esencia? ¿En qué consiste la diferencia entre esto y el antiguo sistema de la ley? La diferencia fundamental es esta, que el método de la obediencia a la ley se refiere a lo que el hombre puede hacer por sí mismo, mientras que el método de la gracia consiste en lo que Dios ha hecho por él. Pablo hace hincapié en que nada que nos podamos hacer puede ganar el perdón de Dios. Solamente lo que Dios ha hecho por nosotros puede ganarlo. Por tanto, el camino que conduce a la perfecta relación con Dios no es un intento agotador y desesperado para ganar el perdón de Dios por nuestra cuenta, sino la humilde y arrepentida aceptación del amor y la gracia de Dios nos ofrece en Cristo Jesús. Así dicta Barclay en su interpretación de este pasaje que acabamos de leer. Continuamos a la última porción que se encuentra en Romanos 3, versículos 25 al 28, y lee de esta manera. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mirada de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y aquí terminamos. Dice Barclay que el camino a Dios es el de la fe y la aceptación queda descartada toda presunción de méritos humanos. ¿Qué se nos está diciendo aquí? Bueno, queda bastante claro. No hay cosa alguna que nosotros podamos hacer por nuestros propios méritos. Miremos en derredor cómo se encuentra el mundo que anda de espaldas a Dios. Es bien importante que aquellos de ustedes quienes hayan creído continúen cultivando la fe que solamente es en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pues es esta misma palabra de Dios la que nos lleva al conocimiento de Cristo Jesús. En un momento, Cristo Jesús, hablándole a aquellos quienes se jactaban de conocer la palabra, y les decía que ellos leían la palabra
porque a ellos les parecía que en ella tenían la vida eterna. Y luego les riposta y les subraya que esa misma palabra que decían ellos conocer y que les daba, a través de la cual tenían la vida eterna, daban testimonio de Él. Pues hoy día vemos que el mundo anda de aquí para allá y de allá para acá, pretendiendo hacer las cosas por sus propios méritos, pretendiendo salvarse ellos mismos. Miremos la situación que nos atañe en estos días. Veía yo en una de estas eh, calcomanías, si les quieren llamar, una de estas creaciones, estos memes que crean los muchachos o los adultos, hoy en día, que decía que las personas estaban más preocupadas por cómo podían resolver la situación de este virus, que es una realidad, pero son muy pocas las personas quienes están hablando sobre el remedio para nuestra condición pecaminosa, para nuestra condición de perdición. Y nosotros hoy le estamos hablando sobre lo que nos dice la palabra de Dios, la palabra que Dios ha reservado o ha preservado hasta el día de hoy para que nosotros podamos amistarnos con Él. Lo que dice la palabra de Dios respecto a cómo nosotros podemos acercarnos a Él. Pues aquí en Romanos 3, versículos 20 al 28, hemos estudiado que Dios nos dice que solamente a través de la sangre de Cristo Jesús podemos tener nosotros la salvación. Es Cristo Jesús quien nos justifica. Es Cristo Jesús quien paga el precio de nuestra redención. Es Cristo Jesús nuestra propiciación, o sea, el sacrificio necesario para que pueda ser aplacada la ira de Dios, la cual todos nosotros merecemos, porque todos ciertamente somos pecadores y todos nosotros merecemos el castigo. Hoy día, si tú eres de las personas quienes están pensando que eres bueno o que no eres tan malo como los demás y por esto Dios debería darte la vida eterna, yo te exhorto a que consideres la palabra de Dios. Y si mis palabras han sido para ti altisonantes, no consideres al hombre que te habla, sino considera la palabra divina que este hombre te ha traído en este día. Lean el resto del capítulo, o sea, el principio del capítulo, y vuelvan a leer la porción que acabamos de considerar. Y mi recomendación es continúe y lea el capítulo número 4, para que puedan ser bendecidos completamente por lo que la palabra de Dios nos tiene para este día. Y como aplicación, vemos esta situación que aquellos hermanos quienes tienen el material didáctico que estuviéramos estudiando en la mañana de hoy, presenta, dice, ¿qué sucedería si trataras de lavar un auto cubierto de polvo con un trapo empapado de lodo? O sea, en puertorriqueño, lleno de fango, lleno de mugre. Moverías el sucio de un lado para otro, pero no removerías el sucio. Igual sucede al tratar de resolver nuestra condición de perdición por nuestra propia cuenta. Dios solo otorga salvación por su gracia. O sea, es de gratis, pero tenemos que acogernos a ella mediante el plan que solamente Cristo Jesús completa. Hasta aquí nos ha traído la palabra del Señor y aquellos de ustedes quienes estarán con nosotros la semana que viene, les exhortamos a que hagan su asignación. Vamos a estar viendo la cuarta palabra en este tema, vocabulario santo, desempaquetando el lenguaje de la fe. La palabra es fe. El 22 de marzo, o sea, el domingo que viene, estaremos considerando la palabra de Dios en Hebreos, capítulo 11, versículos 1 al 6, un pasaje que he citado mucho por muchas personas. Y allí vemos nosotros el salón de la fama de la fe. Así que le damos gracias por acompañarnos en esta mañana. Esperamos que la palabra que hemos considerado se grabe en sus corazones y estén ustedes dispuestos a cumplir con la palabra de Dios y a practicarla y a ponerla en evidencia para el mundo que está tan necesitado de buen testimonio y de aquellos quienes les exhorten en el amor de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por esta palabra. Bendícenos ahora y permítenos atravesar esta crisis que nosotros vivimos en estos días de la manera
eh, más tranquila y más confiada posible, poniendo nuestra confianza y nuestra fe en ti, de que si hemos podido superar otras circunstancias, otras situaciones, con tu ayuda, esta no será la excepción. Bendice a mis hermanos, sé propicio a la necesidad de cada uno de los que nos escuchan esta mañana y permite, Padre Santo, que esta palabra fluya a través de estos medios y alcance los corazones de aquellos quienes están en necesidad en este día. Todo te lo imploramos dándote gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.